noches a todos. La saludo de nueva cuenta en Política en Corto. Vamos a platicar en esta ocasión con Rodrigo Jarque Lira. Es el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México, un hombre que se ha preparado en el tema de la economía, fue el tesorero del Ayuntamiento de Huixquilucan, que estuvo en Banobras, pero también ha trabajado en la Secretaría de Hacienda desde hace 2 años. Inició con Alfredo del Mazo en este proyecto de gobierno que es importante. Vamos a conocer cómo va el rumbo financiero del Gobierno del Estado de México. Muchas gracias por la conversación, secretario. No, muchas gracias por tenerme aquí. Oiga, he leído parte de su currícula, me he dado cuenta que es un hombre que se ha preparado en el tema de economía y finanzas, incluso en universidades prestigiadas fuera de este país. La formación, de entrada a platicar, la formación que tienen los economistas cuando llegan al servicio público se enfrentan a un escenario quizá distinto, sobre todo en economías donde las universidades están fuera de México. ¿Se ha impactado la formación que han tenido como economistas con el servicio público? Yo creo que en particular la carrera de economía es una carrera muy amplia que te permite tener una visión del sector público, del sector privado, del sector financiero. Entonces, en mi caso, pues desde siempre, desde que empecé a estudiar en la universidad, siempre tuve muy fijo que yo quería trabajar en el sector público, que además es una tradición familiar. Mi papá ha estado en el sector público, estuvo en el sector público muchos años, entonces yo desde chico, desde niño, lo estuve viendo. Entonces el sector público pues es algo que es muy natural para mí y algo en donde siempre he querido estar. Además, he leído parte de lo que ha hecho su padre, fue el responsable de la estrategia del programa de desarrollo social del gobierno de Cedillo Ponce y León. Desmiéntame si no es así. No, desde entonces viene como... Quiero ser economista, viene la parte de la herencia académica. Sí, sin duda es algo que vi desde chico en la casa. Él estuvo 11 años en el INEGI, como presidente del INEGI, fue secretario de Desarrollo Social, trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo también 12 años en Washington. Entonces, pues sí es algo que yo he estado pues siempre siguiendo y conociendo. ¿Y has visto un cambio? Digo, desde tu niñez has estado cerca de alguien que es experto y con una visión economista de largo plazo. Has trabajado en un gobierno priista, en Banobras, con un gobernador priista, y ahora hay un cambio de gobierno a nivel nacional con un partido político considerado de izquierda, y también en economía pues hay ideologías económicas. ¿Sí ha cambiado? ¿En México viene cambiando del paso de un modelo económico a otro? Yo creo que todos estos pasos de modelos económicos son graduales. He tenido la fortuna de trabajé 3 años en Washington en el Banco Mundial, y como yo fui economista para varios países de Centroamérica. Y entonces puedes ver, y lo que te da la riqueza del Banco Mundial es que vas viendo diferentes modelos económicos de diferentes países. A mí me tocaba ver varios países de Latinoamérica, y puedes ver que dentro de diferentes formas de pensar, diferentes modelos económicos, hay muchas coincidencias. Y yo lo que veo hoy en día en una Secretaría de Hacienda, que además también de funcionarios que han estado en el Banco Mundial, como el secretario Herrera, veo cosas que no importa el modelo, siempre funcionan. Disciplina fiscal, responsabilidad, austeridad. Y esos tres componentes los vemos en la Secretaría de Hacienda de hoy, los vemos en la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Entonces son fórmulas que puede haber diferentes visiones, pero esa base no va cambiando. Estamos equivocados quienes percibimos que con la llegada de un gobierno distinto, en este caso de Andrés Manuel López Obrador, que es morenista y ligado a la izquierda, ¿cambia el modelo económico, que debe de haber un cambio de rumbo? Yo creo que hay filosofías que van cambiando, pero insisto, en la parte económica, digamos, lo que está probado siempre es no gastar más de lo que ingresas, ser responsable en la deuda, y con esas dos, y bueno, ser transparente y austero. Esa fórmula funciona en cualquier tipo de modelo. En este caso, ¿cómo se ha implementado la estrategia en el gobierno del Estado de México? ¿Tienen interacción con el gobierno federal? Como lo sabes, ha implementado una serie de estratégicas como el Plan Nacional de Austeridad, que es uno de los principales elementos en este arranque. ¿Cómo interactuar con un gobierno así en materia de finanzas? Mira, hemos tenido muchas reuniones y muy buena cercanía con la Secretaría de Hacienda y con todo el gobierno federal, y aquí hemos adoptado cosas que a nosotros nos hacen sentido y que también hacen eco en la federación. Lo propusimos el año pasado con un presupuesto austero, un presupuesto en el que ningún funcionario va a ganar más que el presidente de la República, en la cual es una tarea permanente estar reduciendo
la grasita, que como cuando uno va al gimnasio, la grasita del presupuesto en materia para poder tener más ahorros de un lado y poder estirarlos a donde más efecto tienen. Programas sociales, programas de seguridad, programas de salud. ¿Se está replicando el programa de austeridad que a nivel nacional impulsa el propio presidente o es una cosa distinta? Hay dos características que yo creo que son similares, incluso los implementamos desde antes, el tema de austeridad y el tema de compras consolidadas. Hemos, desde que llegamos en el 2017, centralizado todas las compras para poder tener mejores precios y tener un mejor monitoreo de todas estas compras. Porque a nivel nacional, seguramente estás de acuerdo que él dice, vamos a ahorrar menos gasolina, menos teléfonos, menos viáticos, que los funcionarios paguen sus comidas con dinero de su bolsa, y a reducir, vamos a poner a la venta los aviones, las camionetas blindadas, las camionetas de lujo. En el caso del gobierno del estado, bueno, como todos los gobiernos del estado también tienen camionetas para los funcionarios, tenían viáticos para los secretarios, el Estado de México tiene helicópteros y algunos secretarios se mueven en helicóptero. ¿Esto ha cambiado? ¿Permanece el gobierno del estado a diferencia de otros sexenios? Quizá ha cambiado nosotros desde que llegamos hemos mantenido una política de austeridad y está publicada, ¿no? En Gaceta. Hemos disminuido los viáticos, hemos disminuido todas las cosas accesorias a las dependencias. En términos, tenemos una flota de helicópteros, pero es más bien para atender emergencias y todo eso. No ha habido compra de vehículos, no ha habido compra de computadoras. Hemos migrado a un modelo que es mucho más eficiente, por ejemplo, para la compra de patrullas y ambulancias, que es el arrendamiento financiero. En fin, entonces estamos haciendo muchas de esas acciones y lo hicimos desde el día 1 que llegamos en el 2017. Es un tema incluso que los ayuntamientos y gobiernos en varios estados están implementando el tema del arrendamiento, pues porque dicen que es más, que se ahorra más en el tema de los servicios, en el tema de estar pagando cada 3 años la renovación del vehículo. ¿En el gobierno del estado solamente se está llevando a cabo en patrullas o también en otras áreas del gobierno? No, en otras áreas del gobierno, vehículos utilitarios, vehículos administrativos, en todo, porque es un mejor modelo. Los vehículos siempre están permanentemente bien, en óptimas condiciones. Uno se ahorra en gastos de seguro, en refacciones, cuando hay algún percance. Entonces todo eso viene empaquetado y lo importante es que todos los vehículos estén al día. ¿Es difícil determinar cuánto se ahorra con esta modalidad? Hay análisis de costo-eficiencia, costo-beneficio, que muestran que es superior hacerlo todo de manera integrada que hacerlo. Y esos son necesarios para el comité de adquisiciones cuando se hace la compra. Y en este objetivo, ¿qué pasa después a largo plazo? ¿Cuál es lo que se deja en cuestión de patrimonio vehicular a los próximos gobiernos? Hay un valor residual y en algunos casos puede el gobierno del estado quedarse con los vehículos si están en buenas condiciones y si así lo desea. Cuando tomaste la Secretaría de Finanzas, ¿cuáles fueron los principales retos que asumiste? Porque muchos han hablado de que había problemas financieros, de que el crecimiento del endeudamiento público natural en algunos gobiernos, pero sin duda crece. Llega después un gobierno distinto que hace recortes en diversas áreas y se ha documentado que en el tema de salud, por ejemplo, pues recortar implica que los estados dejen de percibir mayores recursos, el reto del seguro popular, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales retos financieros que asumiste? Mira, afortunadamente llegamos a unas finanzas muy sanas. Siempre hay cosas que se deben de hacer. En términos de deuda, la deuda desde que llegamos ha sido muy sana y esto ha sido reflejado por las calificadoras, todos los indicadores de Hacienda. Lo que nos dimos a la tarea es seguir con la deuda sana, pero hacerla más barata. Reestructuramos el año pasado cerca de 40,000 millones de pesos, bajamos la sobretasa de interés a la mitad. Ampliamos el plazo y esto nos permite generar ahorros para la administración de casi 5,000 millones de pesos. Entonces, estos 5,000 millones de pesos que no vamos a pagar en esta administración, la podemos destinar para el presupuesto, para atender programas sociales, para atender programas de salud, mejorar educación y sin duda la seguridad. Entonces, que tenemos, había unas finanzas y una deuda muy sana y lo que hicimos es que siguiera sana y más barata. Y las calificadoras, Fitch Ratings, por ejemplo, nos subió la calificación a AA- y esto es la segunda mejor calificación de todo el país. Y gracias a todos estos esfuerzos que hemos estado haciendo, sobre todo en deuda, en materia de ingresos, el Estado de México siempre ha recaudado mejor que las demás entidades federativas. Estamos por arriba en ingresos propios de la media nacional,
pero lo que estamos haciendo es trabajando de manera conjunta y aprendiendo y conociendo al contribuyente. Entonces hay todo tipo de contribuyentes. Hay los contribuyentes que pagan bien, que siempre están al día, y entonces, ¿qué hicimos? El reemplacamiento vehicular. A todos aquellos vehículos con placas de 2013 y anterior que tienen que hacer el reemplacamiento y que estaban al corriente, les regalamos la placa. Claro. Fue sin costo. Entonces, tratando de conocer al contribuyente y reconocer que eso nunca se había hecho. Reconocer que pudiera, digamos, que estuviera en esta situación. Y luego tenemos otro tipo de contribuyentes en donde quieren cumplir, pero se les ha complicado por alguna situación económica, personal, familiar. Y entonces también esa segunda parte del reemplacamiento, lo que dijimos fue, reconocemos que quieren actualizarse, que quieren estar al corriente, igual de 2013 y anterior que tienen que hacer la placa, se les va a condonar, y tenemos todavía de aquí a diciembre para esto, se les va a condonar los adeudos, siempre y cuando paguen la tenencia y el refrendo y la placa del 2018 y 19. Entonces es una manera de acercarnos con los contribuyentes que quieren cumplir, pero que se les ha complicado. Y de esta manera estamos también haciendo mayores esfuerzos recaudatorios. El Estado de México recaudaba bien, pero estamos poniendo a disposición más módulos, haciéndolo más fácil para recaudar todavía mejor. Esto impacta en las finanzas, porque estás de acuerdo que por mucho tiempo los ingresos por tema de placas, sumemos el tema de acta de nacimiento, que también se ha disminuido, y hay una propuesta para que también la licencia de conducir pues sea permanente, y con esto se genere menos recursos para el Estado. ¿Eso impacta? El tema de la licencia permanente es una discusión que está en el legislativo, propuesta de algunos diputados. Hay que ver y monitorear cómo se va desarrollando, y eso se tiene que analizar tanto con la Secretaría de Movilidad y ya de rebote por el tema financiero con nosotros. ¿Y el tema de las placas no impactó? ¿No recibió recursos? No impactó en el sentido de no era un presupuesto que se trajera, digamos, presupuestado, ¿no? Un ingreso que se trajera presupuestado, y lo que vemos es, al premiar al contribuyente cumplido, estamos haciendo algo que nunca se había hecho. Claro. Y con los adeudos también estamos dándole tranquilidad a la gente que ya pueda estar al corriente. Y eso pues, servirá para tener ingresos futuros, porque ya va a ser un padrón renovado, un padrón certero y un padrón que ya no se va a querer ir quedando rezagado. Y más importante, que fue por lo cual lo hicimos, queremos tener un padrón verídico. Que fuera confiable, porque tenemos 8 millones de contribuyentes y queríamos saber si existen 8 millones de coches, de vehículos aquí en el estado, o si ya se fueron a otra entidad federativa, o si ya se tenían que dar de baja, o si hubo algún siniestro. Entonces queremos tener un mejor padrón vehicular. Hay temas complicados, no solamente en este estado, en otras entidades, como el tema de salud. Se habla de mucha falta de recursos, y las propias orientaciones que hizo el gobierno federal, como la eliminación del seguro popular o otro tipo de rubros que pues, son complicados de explicar rápidamente, ¿se impactan en las finanzas? ¿Ustedes han tenido que hacer reorientaciones presupuestales para cubrirlo? Claro, tenemos que estar muy pendientes a ver qué pasa en la discusión nacional del seguro popular, si se va a centralizar o no. Que no está definido. O no está definido. Hoy sigue estando el seguro popular, es transferencias que se dan para poder atender el tema de salud, y lo que es bien importante son la compra y el abasto de medicamentos. Claro. Que eso es lo que al final la población necesita, que haya medicamentos. Nosotros nos hemos anticipado y hemos subido el abasto de medicamentos a casi el 90% de todas las medicinas. Esto se ha hecho de manera responsable, con compras consolidadas, es como dije, mejorando el precio. Sí es sin duda uno de los sectores que más recursos se le destinan. Tenemos la plantilla más grande de médicos y enfermeras del país. Y obviamente pues, tener que atender a 17 millones de habitantes. Entonces sí es un sector en donde se le destina una parte importante del presupuesto. ¿Hay habilidad desde el punto de vista financiero para la que se sigan otorgando servicios de calidad? Digo, tenemos por una parte el ISEM y por otra parte el ISEMIN, que es el instituto que atiende a los trabajadores del gobierno del Estado. Obviamente hay especialistas, está el secretario de salud y está el titular del ISEMIN, que fue lo que tiene el tema de salud, pero pues todo llega a finanzas. Sí, todos, y tenemos una coordinación muy importante con ambos. En materia del ISEM, en algún momento cuando llegamos, y a lo mejor regresando a tu pregunta anterior, fue de los temas un poco más complicados. Había un bajo abasto de medicinas y había algunos adeudos con los proveedores de medicinas. Lo que hicimos fue sentarnos con ellos, hacer convenios y enderezar el barco y el rumbo en ese sentido, y hoy podemos hablar de una mucho mejor
mucho mejor servicio por abasto, y hay que seguir dando mejor servicio. Los recursos ahí están para que haya medicinas, atienda, los hospitales tengan todo el material quirúrgico que necesitan, y por el otro lado, pues estamos haciendo, sobre todo en el lado del ICEMIN, pues trabajando para que haya un mejor servicio para todos los pacientes y que los recibamos con una sonrisa y que les ayudamos en esos momentos difíciles en los que están pues con alguna enfermedad. ¿Sí impactará la viabilidad del ICEMIN en forma de ley? El tema de pensiones, como en cualquier estado del país y en cualquier país del mundo, es todo un tema porque hemos tenido, ahora sí que, dado el exitoso sistema de salud en el cual la esperanza de vida de la gente se ha incrementado de manera importante, los sistemas de pensiones de todo el mundo, claro, y del país, de México y de los estados, pues tenían otras proyecciones. Entonces, cuando la esperanza de vida era de 65, era de 70 años, ahora que tenemos pues ya más pegándole a los 80, entre 75 y 80, pues hay una presión financiera para todos. Yo creo que tenemos que seguir pensando en opciones y en alternativas financieras viables para poder atender que es un tema muy importante y que también la Secretaría de Hacienda ha identificado como un problema nacional. Hay un tema que tiene que ver con la obra pública, con las grandes obras de infraestructura. Seguramente aquí tienes dos puntos de vista, el de economista y el secretario de Finanzas. Hay sectores que están preocupados porque no ven la gran obra pública, no ven los grandes proyectos, los puentes, las grandes carreteras. Y ven, por ejemplo, en el Estado de México que se apuesta por programas sociales y a nivel nacional pues no se ve tampoco detenido el proyecto del aeropuerto y no se ve que esté detonando las entidades. En el caso del Estado de México, ¿cuál es tu opinión? En el Estado de México hemos mantenido un programa de inversión muy relevante. Este año tuvimos 22,000 millones de pesos para inversión y prácticamente todo está asignado, y de aquí a diciembre acabaremos de ejecutar lo que estaba programado. Algo importante para las inversiones y sobre todo las inversiones del sector público, pero las del sector privado son más importantes porque por cada peso que invierte el gobierno, sea estatal o federal, el sector privado invierte 8 pesos. Entonces se necesita de la inversión. La inversión genera empleos y genera crecimiento económico. Algo fundamental es la confianza. La confianza que se tenga en las instituciones, en el gobierno, para poder atraer más capital. Aquí en el Estado nosotros hemos hecho lo que nos toca, finanzas sanas, saludables, reconocidas por todas las calificadoras, Fitch, Standard & Poor's y Moody's, y esto nos permite que inversionistas extranjeros que hemos visto, el gobernador en su informe mencionó una cantidad muy importante de millones de dólares que está llegando a invertirse en el Estado de México en los siguientes años. Nosotros tenemos reuniones muy seguido con las cámaras empresariales. Y lo que nos dicen es, la gente está ahí con intención de hacer inversiones. En las últimas meses se han inaugurado algunas plantas. Y bueno, es un tema más de mi colega Enrique Jacob para platicar de eso. Pero sí hay inversiones que están y sí son bien importantes para generar empleos y para el crecimiento. ¿No compartes la idea entonces de que si no hay grandes obras, no hay crecimiento en el Estado? No necesariamente tienen que ser obras grandes. Lo importante es que se estén haciendo obras. Pueden ser obras regionales, obras en cada uno de los municipios, de las localidades. Lo importante es que se vayan detonando. Y siempre hay una curva de aprendizaje en términos y de arranque de una administración, pensando en la administración federal, en donde los grandes proyectos, pues se tienen que hacer los estudios, los análisis. No es que de un día a otro se empiecen a poner ladrillos, ¿no? Tiene que haber proyectos ejecutivos y todo para ver viabilidades. Y entonces siempre esperamos, yo creo que es algo natural, así como economista, de ver que los grandes proyectos tienen un calendario y por lo general se dan años más adelante. Como economista, ¿los programas sociales se solucionan? Los programas sociales ayudan para levantar de los niveles de pobreza y de pobreza extrema a la población. Pero lo que hemos hecho aquí en el Estado y se ve con el programa estrella que tiene el gobernador, el Salario Rosa, no solo son transferencias digamos, a la población, sino va acompañado de un conjunto de acciones, de capacitación, de enseñarles un oficio, que esto es lo que nos va llevando a eliminar la pobreza de manera completa. Un poquito el dicho muy típico, muy trillado incluso, ¿no? De enseñar a pescar, claro, y no nada más dar de comer. Pero claro, primero hay que levantar
y hay que ayudar en donde más se necesita para poder luego llegar a la siguiente etapa. Y por eso creo que el programa del Salario Rosa es muy exitoso, porque hace esas dos partes. Seguramente has estado al tanto de las comparecencias de los diferentes secretarios en el Estado de México. No pretendo que respondan sobre sus rubros, pero sí ha habido señalamientos de algunos diputados en el tema de que hay subejercicios, por ejemplo, en desarrollo social, comentaron, también el tema del emprendedor, el tema de desarrollo económico, pero también en la comparecencia de hace un año se hablaba de algunos subejercicios en el tema de salud. Tú como responsable de finanzas, ¿estás viendo que hay subejercicios y a qué lo atribuyes? Del año pasado, te diría un poco lo que mencioné. Siempre hay al inicio de administración una curva de aprendizaje, adecuación de programas nuevos. Recordemos que el año pasado, las reglas de operación de diferentes programas se publicaron apenas en enero, en lo que se hace toda la parte operativa para poder a desarrollar estos programas, toma su tiempo. Entonces siempre hay una curva. En el 2019 notamos que ese subejercicio se ha disminuido, se ha ido acelerando el gasto. ¿Pero ha sido por qué? ¿Por aprendizaje? ¿No ha sido por negligencia de algunos funcionarios? No, tiene que ver cuando hablo de una curva de aprendizaje, es en poner estos programas que han sido nuevos, como el Salario Rosa, que pues apenas empezó el año pasado, en 2018, se publican reglas de operación, se determina la población objetivo, la gente, se inscribe de manera electrónica, ¿no? En línea es donde se inscriben para ver si son beneficiarios. Entonces, eso va llevando una parte, y ya después ya entra el dinamismo del programa de manera natural. ¿Cómo es tu relación con los presidentes municipales? La mayoría pues son gobernados por Morena, el partido hegemónico en el país. Hace algunos meses hubo algunas diferencias en el tema del FEFOM, que no estuvieron de acuerdo en los criterios que se aplicaron. ¿La relación está siendo en el tema financiero adecuada o cómo lo observas? Yo veo una relación muy buena en materia financiera y en materia política. Tenemos mucha cercanía, una comunicación muy abierta. Tenemos el Instituto Hacendario, que es el único instituto como tal del país. Ningún estado tiene un instituto hacendario, en donde tenemos sentados a todos los 125 presidentes municipales y los tesoreros en un diálogo abierto que se reúne de manera periódica, tiene sus grupos de trabajo representados, y donde nos juntamos todos los funcionarios de la Secretaría de Finanzas y tenemos este diálogo muy abierto. Del FEFOM, comentarte, es el único programa que se tiene para infraestructura en todo el país. Somos el único estado, y desde que llegamos el gobernador y yo, que nos consideramos municipalistas, funcionarios municipalistas, hemos dado un impulso importante al FEFOM. Cuando llegamos, el FEFOM tenía 2.100 millones de pesos. Okay. En nuestro primer presupuesto sometimos para aprobación del legislativo un incremento del 15%, llegamos a 2.300 millones de pesos del FEFOM. Y para este año propusimos 2.900 millones de pesos, un incremento muy importante. Sin embargo, ¿qué es el FEFOM? Son recursos para hacer infraestructura, para hacer proyectos. Y como comentamos, cada proyecto de infraestructura necesita un expediente técnico, un análisis costo-beneficio, necesita algunos requisitos para garantizar que el dinero se está yendo a una obra que beneficia al municipio. Y la verdad es que de manera muy exitosa. Si el año pasado el FEFOM fue de 2.300 millones, hace unas semanas que presentaba yo en la comparecencia, hemos entregado 2.648 millones. Entonces ha sido un incremento, es una cifra histórica, nunca antes se ha dado tanto dinero en los municipios. 53 municipios obtuvieron el 100% de su FEFOM. Es decir, casi duplicaron los recursos que tenían de lo que estaba presupuestado, porque se asignó al final 4.000 millones de pesos. Entonces, los que hicieron muy bien la tarea recibieron casi el doble de recursos contra el año anterior. 88 municipios recibieron más del 50% de su FEFOM. Entonces, en total, 115 municipios de todo el estado recibieron al menos un peso de FEFOM. Entonces, sí hubo algunos municipios que no entregaron sus proyectos, o los entregaron con faltas, y esos son algunos de los que no tuvieron los recursos o el 100% de sus recursos. O sea, ahí fue la diferencia. Pero, en tu opinión, ¿es falta de aprendizaje de los presidentes municipales o falta de, no sé, una asesoría más estrecha por parte del IAEM, que aunque no les pudiera corresponder porque ellos tienen que validar competencias? ¿Cuál fue? Yo creo que son varias cosas, y ahora sí que hay de todo en la viña del Señor. Hay municipios que tuvieron una capacidad muy buena y resolvieron rápido. Hay otros municipios en donde tuvieron menos capacidad para resolver. En el Instituto Hacendario, como tú dices,
hay capacitación, se da capacitación y se hace la certificación de muchos funcionarios. Y sí observamos que hubo menos certificaciones que lo que hubo en el trienio pasado a estas alturas de la administración municipal. Entonces, lo que sí hemos estado y lo que vamos a seguir haciendo es acercarnos más con los directores de obra, con los tesoreros, con los contralores, para que se sigan capacitando, sigan mejorando. Y lo que yo he dicho es, estamos con toda la apertura con los municipios para ayudarles a analizar sus proyectos y a ver qué les falta, y sobre todo que lo hagan con oportunidad, porque muchos llegaron el último día con sus proyectos en donde pues todavía tenían algunas carencias importantes. Al final, ¿qué pasó con este tema del FIFOM? Porque antes del segundo informe del gobernador todavía Donato Guerra se quejaba de que pues, no tenían un acuerdo contundente. Nos sentamos con el municipio y le explicamos cuáles fueron las razones por las cuales no cumplieron. No recuerdo el monto ni exactamente qué porcentaje fue lo que se llevó de su FIFOM. Pero ya está concluido las ciertas diferencias que habían con los municipios. Es correcto. Secretario, para ir finalizando la conversación que te agradecemos, en los próximos 4 años el Estado de México va a tener un crecimiento. A nivel nacional hay diferencias entre los órganos empresariales con el presidente de la República, los estándares internacionales pues también indican otra cosa. ¿Cuál es su perspectiva? Yo creo que no solo el Estado de México, sino el país va a tener un buen crecimiento económico. De este lado estamos haciendo todo lo que se puede para incentivar a que las empresas vengan, inviertan. Tenemos beneficios fiscales para las empresas que llegan por primera vez al Estado, para las empresas que ya están acá y están haciendo reinversiones. Entonces eso va a generar un buen ambiente. Estamos en el próximo año, traemos un presupuesto también donde le vamos a dar otro impulso a las obras, a la infraestructura para detonar. Y hay 2 proyectos muy grandes que van a ayudarle al Estado de México: el tren interurbano y todas las mejoras que se puedan hacer en el sistema aeroportuario. El aeropuerto de Toluca, el aeropuerto de Santa Lucía, todo eso va a generar obra, va a generar desarrollo económico. Pero ahí el mensaje para los grandes capitales interesados en el proyecto, ¿cuál es, secretario? Porque por un lado el gobierno federal, el presidente López Obrador ha dicho que parte lo operará la Secretaría de la Defensa Nacional, y algunas obras grandes están comprometidas con entidades. Para los empresarios del Estado de México, ¿cuál sería el mensaje quizá de esperanza? El mensaje es, el Estado de México está posicionado en un lugar estratégico, es un centro logístico natural, y con todas las inversiones que estamos haciendo nosotros por parte del Estado, genera una atracción muy importante para inversión extranjera directa, para inversión local. Entonces todos estos factores se combinan y vamos a tener un crecimiento importante. ¿Ya tienes adelantado el parte del trabajo del proyecto de presupuesto para el próximo año? Estamos todavía trabajando en él, tenemos que entregarlo a la legislatura el 21 de noviembre, entonces estamos trabajando lo entregaremos en tiempo y forma. Pero algo que pudieras adelantarnos, ¿cuál podría ser el mensaje para los conocedores del presupuesto? Pues vamos a hacer un presupuesto similar al del año pasado, con austeridad, enfocándonos en los sectores social, salud, educación y seguridad principalmente. Muchas gracias por la conversación. No, muchísimas gracias a ti. Y los invito a que nos sigan en nuestra próxima conversación, y recuerda que tenemos redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en YouTube. Hasta la próxima.